Dios les bendiga, mis amados hermanos. Buenas noches, bienvenidos a esta serie que vamos a compartir del el matrimonio, la familia y los hijos. Es un tema bastante controversial, es un tema bastante delicado y es un tema bastante complicado que hay que tratarlo con pinzas. Por esa razón es importante que usted vaya anotando, vaya tomando notas, escuchando bien, porque lo que vamos a explicar hoy, vamos a enseñar, vamos a arrancar colocando las bases fundamentales del matrimonio que tenemos es en la Escritura. Ahora, el enfoque de la enseñanza y del taller o de la conferencia o de la serie en la cual vamos nosotros en esta noche a aprender está basado en el enfoque bíblico. ¿Por qué? Porque somos una iglesia y esto es para matrimonios cristianos, para matrimonios que tienen temor de Dios y también para matrimonios que no conocen del Señor. ¿Cuánto cuesta tu esposa? A los esposos le hago esta pregunta. ¿Cuánto vale tu esposa? ¿Cuesta $70,000? Yo sé que todo varón dice, no, mi esposa no tiene precio. Esto cuesta una millonada, no la cambio por nada. En algunos de los casos, en otros de los casos pueden estar diciendo quizás en este momento, la mía no vale nada, ojalá alguien se la lleve. Seguro, deben estar pensando eso, Diosito, pero ¿por qué no se la lleva mejor? Porque ya quiero cambiar de mujer. De la misma manera, esposa, ¿cuánto cuesta tu esposo? ¿Cuánto vale ese esposo que tienes? Yo sé que hoy por hoy las mujeres en este mismo momento del siglo XXI, las mujeres siempre están pensando esto, el marido que tengo no vale para nada, ¿sí? Me conseguí un muchacho para criarlo, porque este todavía es, o sea, no sé si es marido, esposo o entenado, pero no sé, pero me saca de casillas, no vale para nada. Pero preguntando, de acuerdo a la parábola que estoy colocando, ¿cuánto vale tu pareja? No tiene precio. ¿Cuesta más que el carro? Claro que sí. La pregunta es la siguiente, si cuesta más el carro, ¿qué hiciste ¿Qué hiciste? ¿Estudiaste? ¿Te preparaste para poder guiar a esa esposa, marido que te encuentras acá? Mujer, ¿te preparaste para ser la ayuda idónea de ese esposo que ahora tienes? ¿Estudiaron para ser esposos? No estudié nada. Tomé a la mujer, llevé a la casa a dormir con ella y chao, ya es mi mujer, ya ahora ya tiene hijo, ya soy papá. Ese es el serio problema que existe en la sociedad, un serio y grave problema que hoy por hoy tenemos. Entonces, no tomamos en serio el matrimonio. No tomamos en serio el matrimonio y por lo tanto cometemos este gravísimo error de querer inventarnos el agua tibia ya estando viviendo. Y de hecho ahí viene esta palabra que nosotros conocemos del noviazgo. Novios no miran para nada, son ciegos, sordos y mudos en el noviazgo. Y por eso la misma palabra novio dice que no ve, ella también es novia, no veía. Pero cuando ya están casados recobran la vista. Entonces dicen, no, nosotros estamos en la etapa del enamoramiento. ¿Han escuchado esto? En la etapa del enamoramiento. Si ustedes analizan esta palabra así suavecita, enamoramiento, ustedes van a encontrar así de sencillo, enamoramiento. Enamoramiento, enamoramiento. Ese es el noviazgo. Por eso que la niña de 15 años, de 14 años, 12 años, 13 años, 17 años, 18 años, 20 años, está enamorada, estoy en la etapa del enamoramiento. Por eso es que se enamoran de uno, de otro y de otro. Y eso es un, ¿cómo le podría decir? Eso es una cadena viciosa que jamás se termina. Y viven de enamoramiento en enamoramiento, porque hay que probar primero para ver si funciona. Y a eso le llaman, no, es que hay que probar, hay que hacer, a ver si es que nos compaginamos. Pero si es que en la etapa del enamoramiento es que en amor la naturaleza misma es mentir, entonces estamos teniendo una relación en base a mentiras. Y por esa razón que cuando ya se casan, están viviendo juntos, abren los ojos, recuperan la vista, los ciegos ven. Y ahí es donde viene el grave problema de que ¿para qué me casé? Si hubiese sabido que tú ibas a hacer de esta manera, no me hubiese casado contigo. Esa es una expresión bastante popular.
¿Para qué me casé? Si hubiese sabido que eras así, no me hubiese casado contigo. Ahora me arrepiento, bien me dijo mi mamita que no lo haga, bien me dijo mi papá que no lo haga, bien tenía razón mi hermana, mi hermano, y me recomendaron, tenían razón, y yo, la chica dice, yo de bruta me metí, y el otro dice, yo de tonto me metí, ahí está. Por eso han escuchado ustedes que dice, ¿te has casado? Dice, sí, pero bien casado, sí, por las 3 leyes. ¿Han escuchado eso? Por la ley civil, la eclesiástica y por tonto. ¿Han escuchado eso? ¿Por qué razón todo matrimonio habla de esa manera? Y luego al hombre le preguntan los compañeros de trabajo y le dicen, oye, ¿de verdad que te has casado? Sí, ya te casaste. Te echaste la soga al cuello. Todo ese tipo de expresiones, si nosotros analizamos a la luz del entendimiento y la razón, tiene mucha razón. La soga al cuello. ¿Qué significa eso? Ya me enlazaron. ¿Sí? Me casaron, correcto, me casaron, ¿sí? Salí de cacería, me casaron, ahora ya soy presa. Entonces todo ese tipo de pensamientos y todo suena hasta chistoso, y de hecho los cómicos sacan una cantidad de chistes con esto, pero en medio de todos los chistes y bromas y todo eso hay una realidad adentro. ¿Y cuál es la realidad? La que acabé de explicar hace un momento, que el hombre, este es otro punto que analizaremos más adelante cuando vayamos a hablar del hombre y la mujer por separado. El hombre dice, ya tiene 25 años, dice, yo ya soy maduro. Ya tiene 30 años, ya soy maduro. La chica dice, a mí no me gustan los jóvenes inmaduros, no me gustan los jóvenes maduros. Por lo tanto, yo consigo un hombre que sea maduro. Y la madurez no es la edad. La madurez no es la edad. No son los años que le hacen ser maduro, no. La madurez es el carácter que tiene formado y la manera como se comporta y la manera responsable en la cual él es. Eso es madurez. Puede tener 70 años y ser un muchacho. Hoy por hoy que estamos con este problema de la igualdad de género, la ideología de género, hoy por hoy es un problema serio. Hay hombres viejos que se creen niños. Hay mujeres viejas que se creen niñas. Es un problema desquiciado. Estamos en una selva de cemento que no sabemos en qué momento todo esto va a explotar. Entonces, no hay tal conocimiento. ¿Por qué razón no hay ese conocimiento? Porque sencillamente no hay quien enseñe o no hay quien se preocupe por aprender. Si yo le hiciera la pregunta aquí a los esposos que se encuentran hoy en la sala y les dijera a ustedes, ¿se preocuparon por aprender para ser esposos? ¿Buscaron que me enseñen? ¿Buscaron aprender? ¿Intentaron aprender para ya casarse? No, solamente quiero casarme, eso es todo. Y después de casado viene el serio problema, el arrepentimiento y todo ese tipo de cosas. Ahora, con esta pregunta voy a cerrar la introducción. La pregunta es la siguiente. Recuerda que tenemos escuelas para todo, escuelas para hablar inglés, escuelas para perros, escuelas para natación, escuelas de belleza, escuelas de conducir, escuela de matemáticas, escuela bueno, para todo tipo de escuelas existe o no existe, eso es una realidad, ¿cierto? Ok. ¿Se han puesto a preguntar ustedes por qué razón no hay escuela para matrimonios? Que es tan importante y tan vital, verdaderamente vital. ¿Por qué razón no hay escuela para matrimonios? Entonces ahí surge de manera inmediata nuestra gran excusa. Yo no he estudiado porque no hay dónde estudiar para esposo. Y en realidad no hay dónde estudiar para esposo. Busca en todas partes, quieres buscar y intenta encontrar una escuela para esposos, no hay. Una escuela para esposas, no hay. Una escuela para padres, tampoco hay. La pregunta es esta, ¿por qué no hay? ¿Por qué no hay? ¿Por qué razón no hay estas escuelas que son más importantes que manejar un vehículo? ¿Cuánto cuesta tu hijo? Padre de familia que estás acá, ¿cuánto cuesta tu hijo? ¿No es cierto que no tiene valor, no tiene precio, te das cuenta? ¿O hay algún padre que diga, no, yo quiero vender a mi hijo lo que me den porque necesito dinero? Si o no, que padre de familia, por más hijo difícil y complicado que sea, terrible que sea ese muchacho, ¿lo vendieras? No, no es cierto, no.
Porque es tu hijo y tú amas a tu hijo y es tu hijo, eso no tiene precio, no tiene valor monetario. Si conducir un carro, escucha, ahora el carro que compraste, el mismo ejemplo te voy a poner, el carro que compraste tú, que ese carro cuesta $70,000, te hago una pregunta, ¿le prestarías a cualquiera? ¿Ah? ¿Le prestarías a cualquiera? Bueno, un carro que te cueste $30,000, bueno, lleva, no hay problema, pero uno de $70,000, ¿le prestarías a cualquiera? El amigo dice, préstame una vuelta a tu carro. Ah, no, yo voy en el carro, si tú vas, pero yo voy aquí. No, ¿harías eso? ¿Prestarías tu carro a cualquiera? ¿Le entregarías a cualquiera? Ojo, yo te pido el carro. Yo te voy a pedir el carro y te digo, ¿sabes qué? Mira, ¿me puedes prestar el carro? Y tú dices, pero ¿sabes manejar? No. ¿Tienes licencia? Tampoco. Pero yo sé que puedo hacerlo, déjame intentarlo. Te pregunto, ¿me prestarías el carro? ¿Están aquí? ¿Me prestarías el carro? ¿No es cierto que no? Eso toda persona con sentido común no lo hace. Pero figúrate este ejemplo, esta parte que te voy a explicar. Tienes hijos, tienes hijas. Y el muchacho, el muchachito ese que todavía no sale del cascarón, tiene 15 años, 16 años, 17 años, viene a tu casa y te dice, ¿sabes qué? Señora, buenas tardes, o señor, buenas tardes, mire, hasta ni hablar pueden. Vengo por favor aquí a pedirle permiso que me deje salir con su hija. Présteme su hija para salir. Y tú le preguntas a él, dice, bueno, tú, ¿qué es lo que quieres con mi hija? ¿O cuál es el problema con mi hija? No, es que quiero salir porque quiero conocer, somos novios, enamorados nada más. Y queremos salir a pasear por allí, sí, en otras palabras, présteme ese carro para irme. ¿Tienes experiencia? No. ¿Has manejado alguna relación? No, ni sé qué será, quiero intentarlo. ¿Y sabes qué hace la mamá alcahueta por falta de conocimiento y el padre iluso por falta de conocimiento? ¿Sabes qué hace? Bueno, mi hija, vaya, mijita, vaya. Sí. Y el papá, la mamá dice que vaya. Y el papá dice, oye, ¿por qué le mandas? Hay que darle la oportunidad. Y el muchacho va llevando el carro, ¿sí?, de $70,000, no sabe ni manejar, ni poner primera. Viene teniendo la caja trabada. Y después sale embarazada la chica y ¿sabes qué dice la mamá? Bruta, tonta, estúpida. Por eso es que el gobierno hoy por hoy quiere dejar libre para que tengan sexo abiertamente y el gobierno le alcahuetea todo. Es lo que van a hacer este fenómeno en nuestro país, Ecuador. Por eso hay que estar pendientes. Y es interesante todas las charlas que vamos a compartir en esta serie de la familia. Oye, si el carro no me quieres prestar, ¿y por qué prestas la hija? ¿La hija cuesta menos que el carro o el carro cuesta menos que la hija? ¿Te das cuenta que te hace pensar? Viene la chica porque el chico es tímido y dice, oiga, ¿me puede mandar con su hijo para ir a dar una vuelta por allí? Y el papá dice, ah, bueno, varón, no pierda, vaya. ¿Te das cuenta? ¿A dónde estamos llegando? La sociedad cada vez está peor. La falta de conocimiento está llevando a una debacle social. Y no solamente en el mundo, sino dentro de la congregación y dentro de la iglesia. Que de los púlpitos se enseña que ese noviazgo que tiene que llevar y que tiene que esto para probar, y la chica vive probando. El muchacho vive probando. Al final dice, no, ya me harté, ya no quiero, voy a probar otra cosa. Y así sucesivamente. La falta de conocimiento. ¿Por qué no hay escuelas para padres entonces? ¿Por qué no hay escuela para matrimonios hoy? Escucha con atención brevemente. ¿Sabes por qué no hay escuela para padres? ¿Sabes por qué no hay escuela para matrimonios? Porque a este sistema, presta atención a esto, este sistema llamado mundo o sociedad no le conviene que los padres y los esposos aprendamos a ser padres y aprendamos a ser esposos. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque mientras más ignorante sea el padre, va a descriar y malcriar a sus hijos. Mientras más ignorantes sean los esposos, van a vivir peleando y van a vivir haciendo cosas incorrectas. Para que veas nada más un ejemplo. Se pelean marido y mujer.
La esposa, ojo, la esposa le sirve la comida. ¿Qué hace el esposo? No quiero comer porque estoy enojado. ¿Y qué hace? En algunos casos, bien macho, voltea el plato sobre la mesa. En otros de los casos le echa a la misma esposa. En otros de los casos se levanta y cierra la puerta de un golpe y se va. ¿A dónde se va? A comer a la calle. El dinerito que es de la casa gastó en la calle. Aparece un amigo. ¿Qué te pasa? No, con mi esposa vivo peleando. Mira, que fíjate que yo también vengo peleando con mi mujer. Te invito a una cerveza. Termina tomando cerveza. ¿Cuánto se ha gastado por esa pelea? El sistema quiere que mientras más problemas en el hogar tengas, mayor recursos y todo. Mira, gana la que vende comida, gana el dueño del bar, gana la fábrica de cerveza, cigarrillos, y después que ya están medios hebreos, ¿a dónde vamos? Donde las chicas malas que resultan ser buenas. Y terminan de esa forma, de esa manera. ¿Sabes por qué? Por falta de conocimiento, no tener conocimiento. A este sistema no le conviene que aprendan los esposos a ser esposos. No le conviene porque van dañando y trastornando a las esposas, a los hijos, y van trastornando y acabando con todo. Por esa razón no hay escuela para padres, por esa razón no hay escuela para matrimonios. Segunda razón, recuerda esto: divide y reinarás. Segunda razón, ¿por qué no hay escuela para padres? ¿Por qué no hay escuela para matrimonios? ¿Por qué? Para hablar del matrimonio y hablar de paternidad, tienen que obligadamente irse al origen del matrimonio y al origen de la paternidad. Y solamente hay un solo origen, salvo que exista otro origen del cual ya casi cada vez va perdiendo figura. Porque hay dos corrientes, dos fuentes de donde se proviene el ser humano: del evolucionismo y de la creación. Y si es que creen en el evolucionismo, tienen que buscarse un chimpancé viejo, buscarse una rana vieja, o buscarse un anfibio, una ameba de esas viejísimas, y entonces investigar y preguntar cómo ser, porque ellos son el antepasado de los evolucionistas. Pero si nosotros creemos, quienes creemos en la creación, tenemos un creador, y ese se llama Dios, el Eterno. Y Dios, el Eterno, Él es el creador. Entonces tenemos que ir a preguntar al creador cómo debe ser un padre y cómo debe ser un esposo. Este sistema se ha rebelado contra Dios, se ha rebelado contra la palabra de Dios, y por esa razón, para hablar de matrimonio, hablar de esposos, hablar de padres, definitivamente no. ¿Por qué? Porque tienen que ir a la fuente, y la fuente es la Escritura. Pero nosotros, quienes conocemos la palabra, quienes conocemos la Escritura, nosotros sí vamos hacia la fuente. Y esta es la base de esta serie con la cual nosotros vamos a transitar durante algunos martes. Ahora que ya a ustedes les hago entender un poco de lo que significa realmente todo esto, yo quiero que ustedes abran sus Biblias ahora en el libro de Efesios, el capítulo 5, verso 31 al 33. Con este texto nosotros hoy vamos a arrancar y les voy a mostrar algo muy interesante en esta lectura. Efesios 5, 31. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, hablando acerca de los esposos, de la pareja, marido y mujer. Dice la palabra del Señor: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Verso 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Este versículo va a ser para nosotros uno de los pilares fundamentales de toda esta serie. Y quiero recalcar, y dice, está el apóstol Pablo a la iglesia de los Éfesos, lo único que está haciendo es recordarle
recordarle y decirle lo que ya Dios en el libro de Génesis lo había estipulado. Por eso el hombre, hablando del matrimonio, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Ahora, el verso 32, quiero que presten atención, grande es este misterio. ¿Te recuerdas que te dije que el matrimonio es un misterio? Por esa razón es casi pocos puedan entender todo este tema del matrimonio. Grande es este misterio, dice Pablo, mas yo os digo que este matrimonio de que acabo de hablar es semejante a Cristo y su iglesia. Hay una comparación entre el matrimonio de Jesucristo con la iglesia y el matrimonio de un hombre y una mujer. Y aquí quiero recalcar con puntualidad, matrimonio solamente es entre hombre y mujer. Y voy a darle un ejemplo tan simple, y de hecho estoy preparando una conferencia para hacerlo masivamente, ya que estamos en un problema serio en nuestro país, que se va a aprobar estas leyes, ¿cómo le podría decir? Unas leyes obscenas y leyes completamente fuera de sentido, esto de la ideología de género. Escucha con atención, matrimonio significa dos personas diferentes, no personas del mismo sexo. Y para que ustedes puedan entender mejor, le voy a poner un ejemplo. Los que tienen vehículo, alguien que tiene carro o tiene este conocimiento, usted debajo del carro existe, en el cardán existe una pieza que se llama matrimonio, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? En la moto no. En el carro, en el cardán hay una pieza que se llama matrimonio. Entonces, esa pieza llamada matrimonio, lo curioso de esa pieza llamada matrimonio es que sin ese matrimonio el vehículo no camina, ¿sí o no? El matrimonio se fastidió, el carro se quedó ahí tirado, no hay forma de que camine. Ahora, ese matrimonio que está en el carro tiene una particularidad, más o menos engrana de esta manera, observen. Pero lo curioso es que el lado derecho gira al lado derecho y el lado izquierdo gira al lado izquierdo. O sea, en otras palabras, hay una fuerza que va en contra, totalmente en contra. Si ese matrimonio fuera del mismo modelo, el carro no camina. Tiene que ir el uno al otro lado y el otro al otro lado. Ahí es matrimonio. Y Dios unió y dice, en el principio Dios unió al matrimonio, y matrimonio jamás será matrimonio entre dos hombres. Jamás. La palabra matrimonio es para dos personas diferentes, sexos opuestos. Hombre y mujer, ese es el verdadero matrimonio. Ahora quieren aprobar la ley del matrimonio igualitario, que entre dos pueden casarse. Eso no se llama matrimonio. Pueden llamarse unión, pueden llamarse, qué sé yo, cualquier otra palabra, pero menos matrimonio. Así que matrimonio es algo que es dos personajes, pero que tengan diferente enfoque y diferente forma. La mujer y el varón son completamente distintos y diferentes. Por eso que la mujer siempre jala para un lado y el hombre jala para otro lado. Y esa es la dinámica del matrimonio, eso es lo bonito del matrimonio. Eso es lo bonito del matrimonio, perfecto. Entonces dice, grande es este misterio, mas yo digo entre Cristo y la iglesia. Perfecto. Esta serie, mis amados hermanos, tiene con el fin de ayudar al cristiano a entender, y de hecho está diseñado para todo cristiano esta serie, pero también para aquel que no conoce de Dios, porque a través de esto va a conocer a Dios también. Con esta serie vamos a aprender nosotros a cumplir la voluntad de Dios, pero por sobre todo mejorar nuestros matrimonios y familia, porque vamos a dedicarnos a estudiar la palabra del Señor a la luz de este tema llamado matrimonio. Por lo tanto, vamos a evitar introducir ideas filosóficas o psicológicas en toda esta serie. Vamos a solamente usar la escritura en todo su contenido, en todo su contexto. Ahora, para nosotros entender el matrimonio, vamos primeramente nosotros ahora a revisar
¿por qué razón la palabra del Señor a quién es el que da consejo acerca del matrimonio? ¿A quiénes? ¿Sabes qué? Tengo una noticia para ti. La Escritura enseña a todos aquellos que creen en la Escritura. El que no cree en la Escritura, el consejo del matrimonio no le sirve. Pero aquel que creyó, aquel que confía en Dios, aquel que cree en Dios, para él es el matrimonio. Para él es este entendimiento del matrimonio. Quiero que ustedes lean conmigo entonces. Acuérdate que vamos a hablar de personas y vamos a hablar nosotros de personajes cristianos, actores cristianos, una iglesia cristiana, miembros de una congregación, el pueblo de Dios a nivel mundial, cristianos. Este mensaje es para la iglesia del Señor. Santiago capítulo 1 verso 22, versículos que quiero yo compartir con ustedes para que asentemos nosotros esta parte. ¿Por qué razón todo esto que vamos a ir armando todo este rompecabezas llamado matrimonio? Santiago 1:22 nos aconseja la palabra del Señor a nosotros de la siguiente manera. ¿Lo tiene ya? Dice esto, ahora a nosotros nos está hablando, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Esta lección que tenemos nosotros ahora, de primera mano, es que Dios a nosotros nos dice, hey, ustedes tienen que ser hacedores de la palabra. Y ahora, eso quiere decir que nada más y nada menos que si la palabra del Señor a mí me dice que es negro, debe ser negro. Si la palabra del Señor me dice, ahora, todos vamos a ir en nuestra mente, todo lo que vamos leyendo, vamos a ir tomándolo del lado del matrimonio. Si la palabra del Señor, hablando del matrimonio, me dice que es blanco, es blanco. Si la palabra del Señor dice, la palabra que tú oyes debe ser un hacedor de la palabra y no solamente un oidor, porque hoy tenemos un serio problema en las congregaciones. Tenemos un serio problema en los hogares, en las familias, que cuando aconsejamos a nuestros hijos, ellos son solamente oidores. Cuando aconsejamos a nuestras esposas, solamente son oidoras. Cuando la esposa aconseja al esposo, es un oidor nada más. ¿Sí o no, esposos? Le decimos a nuestra esposa, está bien, mi amor, ahora sí te escuché, te juro que no voy a volver a hacerlo. No pasa ni una hora y vuelve a hacerlo otra vez. Oidor nada más. Y nosotros los varones, la cabeza del hogar, la cabeza de familia, por donde desciende el castigo o la bendición al hogar, nosotros también nos hemos convertido en oidores nada más, oidores olvidadizos, mas no en hacedores del consejo divino de parte de Dios. Porque sí hemos escuchado la palabra en la congregación, hemos escuchado por televisión, hemos escuchado por internet, la palabra del Señor lo hemos escuchado, pero no lo aplicamos a nuestra vida. Entonces, uno de los consejos de primera mano para empezar a entender el matrimonio es que debemos tener a la palabra del Señor como nuestra autoridad absoluta. La palabra del Señor es el consejo divino. Recuerda, no es un ser humano. No vamos a hablar de psicología. Vamos a hablar específicamente del conocimiento de Dios. ¿Por qué crees que aconseja? Escucha esto. ¿Por qué crees que la palabra aconseja y dice no os unáis en yugo desigual? ¿Por qué? Porque si es que la chica se busca un muchacho que no es cristiano, a él le va a importar un comino la palabra. Le va a importar un comino la palabra. Y él va a decir, sí, verdad, es Diosito, sí. Pero no pasa nada, es oidor olvidadizo. Si el joven se consigue una chica que no es cristiana, a ella la palabra no le importa para nada, pero a él sí le importa la palabra. Por eso dice la Escritura, no os unáis en yugo desigual. ¿Por qué? Porque para aprender del matrimonio y para aprender de paternidad necesitamos tener el manual del matrimonio, que es la Santa Escritura, el manual de la paternidad, que es la palabra del Señor. Porque caso contrario, el impío, el que no conoce de Dios, a él importa un comino lo que le digan. Es más, ni le va ni le viene, es más, no quiero ni saber.
Vamos, te invito a la iglesia. No molestes, hombre, estoy cansado. El joven le dice, mijita, te invito a mi iglesia, vamos a la iglesia. Otro día, ahora no. Tanto insiste, dice, está bien, vamos, vamos. Llega a la iglesia, se duerme. O se pone a estar chateando. O no le importa nada, no le importa absolutamente nada. Mujer, joven que me escuchas a través de este medio. Un joven que dice amarte a ti y no se interesa automáticamente por la palabra del Señor, no sirve, no vale la pena. No vale la pena. Eso es como la historia de la mamá rata y papá ratón. Tienen a su hija ratita. Y la hija ratita dice, me voy a pasear con mi novio. Y viene a verle un gato. Y el gato le lleva a pasear. Y el papá, mamá rata y papá ratón se asustan. Dicen, mija, ¿cómo vas a salir con ese gato? Si tú eres ratona, te va a comer. Entonces la ratoncita dice, no, mamá, yo le estoy predicando el evangelio para que se convierta en ratón. Es interesante, hoy por hoy sucede de la misma manera. Intentando que cambie. La naturaleza es naturaleza. Entonces es importante la palabra. Oidor, no olvidadizo. Hacedor de la palabra, mas no solamente oidor. Otro texto más quiero que lean conmigo. Santiago capítulo 4 verso 17. Ahí mismo, mira lo que dice allí. 4:17. Entonces dice, yo sí creo en la palabra, yo sí aprendí de la palabra, yo sí leo la palabra, a mí sí me encanta la iglesia, me encanta escuchar, y yo sí soy amante de Dios y todo eso. Entonces para ti es esta parte. 4:17 de Santiago dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No, sí, pastor, yo sé que la Biblia dice esto, sí, pero yo... El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. No trates mal a tu esposa, no la trates mal a tu esposa. Sí, yo sé que eso es así, pero es que lo que pasa, le es pecado. Sabe hacer lo bueno, pero no lo hace, entonces es pecado. Y ningún cristiano casado, esposo cristiano o esposa cristiana que conoce la palabra, pero que a pesar de conocer la escritura y la palabra, que voy a explicar más adelante, pero sin embargo no cumple, no hace en el temor de la palabra, entonces es pecado. Y ahora la paga del pecado es muerte. Aunque le parezca mentira, existe un juicio para aquel que transgrede el matrimonio. No es chiste el matrimonio. El matrimonio no es un juego, el matrimonio es un edicto de parte de Dios que estableció, y aquel que violenta y viole ese santo mandamiento y ese santo pacto del matrimonio, Dios toma cartas en el asunto. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Jesucristo, en el libro de Mateo capítulo 28 versículo 20, dice, vayan ustedes y enséñenle a que cumplan todas las cosas que yo los he mandado. O sea, todo lo que la palabra de Dios dice, que lo cumplan, que no dejen en el aire, sino que tienen que cumplir. Recuerda que estamos hablando al pueblo cristiano, a matrimonios cristianos. Y Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15, dice el apóstol Pablo, así que hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, ya sea por palabra o por carta que nosotros hayamos enviado. En otras palabras, lo que la escritura habla acerca del matrimonio, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué razón hago leer todo esto antes de que vayamos a entrar en el tema del matrimonio mismo? Para que usted sepa que lo que vamos a leer es la voz de Dios. Para que usted sepa que la palabra de Dios leída, eso no tiene manera de negociar. No podemos negociar con Dios, vivir como me da la gana y Diosito me ha de perdonar y me va a ayudar. Porque la mujer aguanta, porque la mujer soporta nada más, y muchas de las mujeres soportan porque no saben qué otra cosa más hacer. Muchas mujeres soportan por la fidelidad que la mujer por naturaleza es fiel. Bueno, no todas, pero sí algunas.
pero sufren y el hombre está aprovechándose y siendo cristiano. Escuche esto, siendo cristiano. En muchos de los casos, inclusive siendo hasta siervo de Dios, predicador, pastor, misionero, evangelista, ministro, obrero, anciano, diácono, y sin embargo transgreden la palabra de Dios. Y Dios dice, hey, ustedes no sean oidores olvidadizos. Ahora, segunda de Tesalonicenses 3:14, son textos que necesito que usted guarde en su corazón. Dice lo siguiente: si alguno no obedece a lo que le decimos por medio de esta carta, la palabra, a ese señaladlo con una señal, píntale la frente de rojo, señálale a ese individuo y no os juntéis con él para que se avergüence. Yo no sé si usted ha leído esto en la palabra. ¿Alguna vez lo ha leído? Dios en su palabra dice, mira, aquel que ya ha sido enseñado, aquel que ya ha sido discipulado por la palabra, por la verdad de la palabra, pero él continúa, insiste en seguir desobedeciendo la palabra, señaladlo, ponle una señal, píntale la espalda con spray y para que se avergüence y no te juntes con ese individuo. En otras palabras, no le prestes atención, déjalo que viva como gentil y publicano. No le pares bola. ¿Por qué? Porque él no se está rebelando contra ti que le aconseja, sino contra Dios, contra la palabra del Señor. ¿Están entendiendo o no están comprendiendo? Ahora se dan cuenta que esta serie del matrimonio es completamente diferente a la de Operación Familia. La serie del matrimonio tiene bases fundamentales y la Escritura nos va a ir enseñando a nosotros qué camino tomar más adelante. Y por último, recomendación para ya ingresar a los puntos interesantes de todo esto, Efesios 4, 22 y 24. Efesios capítulo 4, verso 22. Y dice el apóstol Pablo de manera puntual, a todos nosotros, a ti y a mí, esposos que se encuentran acá, a ti esposo, a mí que soy esposo, nos recomienda y nos reconviene frontalmente. Primero nos dijo a la iglesia de Tesalónica y a nosotros también, si es que alguien insiste en hacer lo que está haciendo, ponle una señal y no te juntes con esa persona, déjalo que camine solo para que se avergüence. En otras palabras, no le pares asunto, déjalo que él viva su vida y que muera su vida. Ahora mira lo que el apóstol Pablo dice en cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Qué dice? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Yo voy a leer otra vez esto para que ustedes le entiendan, pero con esa pasión que debemos nosotros recibir la palabra del Señor. A los esposos, a los padres, a ti y a mí, lo que vamos a recibir en esta serie, la recomendación del Espíritu Santo para nosotros a través de su palabra, es que si estamos actuando mal, es hora de parar. Después de esta serie, tu vida y la mía, mi actitud como esposo, tu actitud como esposo, la actitud de la esposa debe parar, debe cambiar. Porque caso contrario vamos a ser llevados a juicio, porque Dios ha establecido su palabra y todo ha sido en vano. Eso es lo que está diciendo Pablo. Si mañana continúa tu matrimonio de la misma manera, entonces hay que colocar una señal. Entonces, la recomendación final dice, en cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Cuál pasada manera de vivir? ¿Aló? ¿Cuál pasada manera de vivir? Cuando antes de ser cristianos, antes de conocer la palabra, antes de decir yo soy hermanito, aleluya, o yo soy cristiano, soy evangélico, como quieras llamarte, antes de eso, en cuanto a la pasada manera de vivir, que dice recomendación, despojaos del viejo hombre. No, es que yo soy igual como mi papá. ¿Han escuchado eso? A la esposa dice, pero ¿por qué te portas así? ¿Yo qué culpa tengo? Yo así me hizo mi papá. Yo eso heredé de mi padre. No tengo la culpa, así soy. Sí. Mi papá le golpeaba a mi mamá 3 veces al día. Yo a ti te golpeo una vez y te quejas. ¿Te das cuenta? En cuanto a la pasada manera de vivir, la forma que vivías cuando eras condenado,
La forma en la que vivías cuando eras aborrecido por Dios. A esa pasada manera de vivir, despojaos. ¿Qué significa despojaos? Es como sacarte ese cascarón. Sacarte ese cascarón por completo y dejar despojaos de toda esa pasada manera de vivir. ¿Por qué? Porque esa pasada manera de vivir, ese viejo hombre está viciado, tiene vicio conforme a los deseos engañosos. En otras palabras, un inconverso, un impío, un hombre impío. Escucha, mujer que te encuentras acá y los que me están mirando a través de este canal. Señoritas, chicas, adolescentes que están acá, mujer soltera, que te quedaste como madre soltera, mujer divorciada, mujer abandonada. Entiende esto, por favor, no lo digo yo, le dice la Escritura, que el hombre sin Cristo tiene un vicio permanente, una manera ociosa y vana de vivir, en su vanidad, en los deseos engañosos. Es un mentiroso de primera. Es que yo quiero que sea verdadero, quiero que aprenda a decir la verdad. Nunca va a decir la verdad. Así como, ¿te acuerdas del ejemplo que coloqué? ¿Tú crees que ese gato va a transformarse en ratón? Imposible. Es imposible. Hermanos, yo quiero que ustedes entiendan, porque estas bases son importantes para que podamos entender nosotros lo que vamos a aprender en esta serie. A ese hombre viejo debe despojarse. Ahora, yo soy cristiano, pero sigo actuando de la misma manera. Trato mal a mi esposa, o la mujer le trata mal al esposo. En cuanto a esa manera desordenada de vivir, despójate, porque tú ya no eres. Ya no eres como eras antes, ahora eres un hijo de Dios. Acuérdate que estamos hablando en un enfoque bíblico por completo. ¿Y qué nos ordena? Y renóvate en el espíritu de vuestra mente. ¿Sabes qué significa renovarse en el espíritu de vuestra mente? ¿Ah? ¿Qué crees que es eso? Cambia tu manera de pensar. Renova tu manera de pensar. Ayer pensabas como papá que castigaba a mamá, o llegaba borracho a la casa, o cuando llegaba a la casa más bravo le golpeaba a mamá. Tú cambia tu manera de pensar, sé diferente. Tú ya no, ahora es que pastor, yo no llego borracho. Yo llego tarde a la casa o al día siguiente, pero vengo del trabajo. Tú sabes que no es así. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójate. Si quieres que este matrimonio y quieres que el día de mañana todas las cosas que Dios tenga preparado para tu matrimonio, para tus hijos, se hagan una realidad. Entonces, ahora, ¿qué haces? Despójate y vístete del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Una vez que hemos puesto estos textos aquí como base para nosotros mirar, entender, ahora yo les voy a invitar a ustedes a que, como necesario mismo para esta serie, debemos entender nosotros primeramente quiénes somos, de dónde nosotros hemos venido y cómo es que estamos ahora profesando la fe y cómo es que el día de mañana nosotros podemos hacer efectiva esa bendición de parte del Señor a nuestro matrimonio. Recuerda, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ahora, es necesario entonces aclarar que toda persona, escucha esto, que desea vivir como cristiano, tiene que conformar y tiene que, su actuación debe ser conforme a la voluntad de Dios en su vida familiar. No podemos sacar a Dios de nuestra familia. No podemos llamarnos cristianos y vivir como inconversos. No puedo llamarme esposo cristiano y siendo como un inconverso. Muchas de las veces peor que un inconverso. Hasta los inconversos son mucho más respetuosos que ese cristiano como esposo. La inconversa es más respetuosa que esa esposa cristiana. Esa esposa cristiana le hace relajo al esposo en donde sea, delante de toda la gente. Y la inconversa dice, no, qué vergüenza. El esposo cristiano, ojo, el esposo cristiano trata mal a su esposa en voz baja. ¿Sí saben qué es en voz baja? Cerrada la puerta. Porque eso es una realidad. Y lo que voy a hablar, más de una mujer
va a estar de acuerdo con lo que voy a decir. Hablando dentro de la iglesia, ¿sabes qué? Y toda esta experiencia de ser consejero me ha dado este conocimiento. Los cristianos no golpean a sus esposas en la cara. No. Los cristianos no golpean a su esposa donde le vean. Los cristianos, los varones, hombres cristianos, por falta de conocimiento y por la rebeldía y su corazón obstinado, ¿sabes qué? Golpea donde ella no pueda mostrar. Puedes imaginarte ya, ¿eh? Y de pronto aquí en este lugar existe alguien que tuvo esa experiencia. Golpean donde no puedan enseñar. Pero en la cara, no. Partirle la cabeza, no, porque ¿qué dirá la iglesia? Y después de haberla estropeado y golpeado, de haberle dado verde y moretones por todo lado, luego vienen a la iglesia y sonriendo como que no ha pasado nada. Este tipo de fenómenos existe. Este tipo de fenómenos existe dentro de la iglesia del Señor. He tenido que atender a hermanas mujeres, inclusive hasta esposas de siervos y que están al frente de una congregación con ese tipo de problemas. Claro que eso me ha servido a mí para tener una escuela para poder aplicar en mi propia vida también. Entonces, este tipo de actuaciones del cristiano, del esposo cristiano o la familia cristiana debe vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Por lo tanto, hay un principio que todo cristiano debe saber. Hermanos, ¿cuál es el problema que todo ser humano cristiano tiene? El cristiano, principalmente el cristiano, el Hijo de Dios, el nacido de nuevo, el que se congrega, el que alaba al Señor, el que dice Dios me ama, el que dice cuando Cristo venga yo me voy, el que dice Diosito me ama, al que le pregunta si tú a quién adoras, a Dios o al diablo, a Diosito, ¿sí? A Él, para ti. Hay un problema. ¿Sabes cuál es el problema? El egocentrismo, el orgullo y la altivez, el amor propio y todos los problemas que el ser humano tiene en el matrimonio es por un excesivo amor propio. Y entonces la palabra del Señor de un solo plumazo a nosotros nos acaba de enseñar como para asentar las bases y para aceptar esta serie del matrimonio y de la familia. Es importante entender esto y obedecer a esta palabra. Quiero que lean conmigo Lucas 9:23. Lucas 9:23 es el desafío más grande para todo varón. Más para el varón que para la mujer. Pero en fin, es para todos. Lucas 9:23. Mira lo que dice la Escritura al respecto del yo, del egocentrismo, de la altivez, del orgullo de cada ser humano. ¿Sabes qué dice allí? Y Jesús decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, en otras palabras, quiere llegar al reino de los cielos conmigo, este es el requisito número 1. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Ahora presta atención, apliquémoslo al matrimonio ahora. Jesús dice, el que se negare a sí mismo y toma su cruz y me sigue, entonces así de esa manera puedes entrar conmigo al reino de los cielos. Todo aquel que quiera venir detrás de mí, niéguese a sí mismo. Matrimonios, todo aquel que quiera, escucha esto, dejar padre y madre y unirse y ser esposo y esposa, lo primero que tiene que hacer, ¿qué cosa es? Negarse a sí mismo. Matrimonios que están acá y los que me están escuchando a través de este medio, si es que no existe este requisito, están perdiendo el tiempo intentando ser felices y vivir un matrimonio feliz, porque todo el mundo quiere ser feliz en el matrimonio, ¿cierto? Entonces, si no existe este requisito, dice, recuerda lo que dice en cuanto al tema del matrimonio: padre y madre, dejará padre y madre, se negará a sí mismo y vendrá a ser una sola carne. Jesucristo dice, nadie puede venir detrás de mí si no se niega a sí mismo. El matrimonio
el concepto del matrimonio es negarse a sí mismo, negarme a mis caprichos para compartir con mi esposa, en el caso del varón. La mujer negar sus caprichos y vivir en una sola carne. De eso se trata, ser una sola carne. El matrimonio se condensa en aprender a negarse a sí mismo. Ahora figúrate un matrimonio que no quiere negarse a sí mismo. Entonces el hombre dice, bueno, usted vea lo que haga, pero yo voy a hacer esto. Y la mujer dice, bueno, usted haga lo que le dé la gana, que yo hago también. Y dice, nosotros somos felices de esa manera. Eso no es matrimonio. Eso no es matrimonio. Negarse a sí mismo. En otras palabras, morir para que ella viva. Y la mujer morir para que ese hombre viva. Y si los dos mueren, entonces lleva fruto. Jesucristo dijo, toda semilla que cae a tierra, si no muere, ¿qué cosa? No lleva fruto. Pero si esa semilla muere, entonces lleva fruto. Un matrimonio que no muera a su propio ego, el hombre y la mujer, no lleva fruto. Pastor, yo tengo 20 años de estar ahí con mi marido, con mi esposa, y me va mal. Ya no sé qué hacer con este hombre, ya no sé qué hacer con esta mujer. Estás vivo. Hay que morir, negarse a sí mismo para que las cosas funcionen. Son bases fundamentales, importantes aquí. Ok. Si uno muere a sí mismo, escucha esto, si uno no muere a sí mismo, no puede vivir para los demás. No puede hacerlo. Entonces, uno tiene que morir a sí mismo para conseguir la libertad en Cristo y una vida mejor. Ese es el concepto de la Escritura, ese es el concepto de la palabra. ¿Cómo entonces nosotros éramos antes? ¿Cómo nosotros éramos antes? Tengo exactamente cuarto de hora. ¿Cómo nosotros éramos antes? Juan 8:34. Dice la Escritura que nosotros éramos esclavos de Satanás. Varón que estás acá, mujer que estás acá, matrimonio que te encuentras en este lugar. Dice la Escritura que nosotros éramos esclavos de Satanás. No éramos nosotros libres. Éramos esclavos de Satanás, no éramos libres. Creo que están con frío, ¿no es cierto? Sí, el aire acondicionado está demasiado fuerte. Esclavos de Satanás, eso dice la palabra. Entonces mira lo que dice Juan 8:34. Éramos esclavos, vivíamos sometidos a la voluntad del maligno antes de que Cristo haya tomado nuestras vidas. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, corroborado que tú y yo, antes de conocer a Cristo, éramos esclavos del pecado. ¿Y eso qué tiene que ver con el matrimonio, pastor? ¿Y eso qué tiene que ver? Si no entendemos eso, entonces el matrimonio no lo vamos a entender. Tenemos que empezar nosotros observando de dónde hemos salido y por qué estamos ahora aquí casados con una mujer cristiana o y los dos siendo inconversos ahora siendo cristianos. Yo debo saber de dónde me sacó y por qué razón tengo estos defectos. Debemos conocer. Entonces, esclavos de Satanás. Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien, dice la palabra, como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Eso nos dice Romanos 6:16. Si tú te sometes a algo, es porque eres esclavo de ese algo. Ejemplo, esposo. Anteriormente, antes de conocer a Cristo, nosotros los varones principalmente teníamos un cierto vicio, por decirlo así, el licor. Ese era nuestro pasatiempo favorito. O el fútbol, o el cigarrillo, o los amigos, o la discoteca, o los centros nocturnos. Entonces, éramos esclavos de ese vicio que teníamos, éramos esclavos. Y cuando una persona es esclava de alguien, obedece a ese alguien como su amo. Por esa razón que un adicto, por esa razón que una persona que tiene la debilidad del alcohol, del bebedor, mujer que te encuentres en este lugar o que me estás escuchando, tienes un esposo alcohólico, tienes un esposo fumador, tienes un esposo que le encanta estar en las discotecas y tú estás haciendo todo lo posible, compras pastillas, compras jarabes,
Le haces comidas extrañas porque la comadre te aconsejó que debe hacer ese tipo de comidas. Caldito de ratón, por ejemplo. Te digo esto porque me han comentado, ni porque le he dado caldo de ratón, caldo de murciélago, que hay que sacarle el corazón al murciélago y hacerle frito y sancochado y darle y deja de beber. Hagas lo que hagas, mira la palabra, el ser humano es esclavo y el esclavo obedece a su amo o obedece a otro amo. A su amo. Por esa razón que jamás dejan, por eso es Cristo cuando viene. Él al amo anterior nuestro, él al amo dice cuánto vale. El amo dice tu sangre, aquí está mi sangre, te compro. Ahora nosotros somos esclavos de Cristo. Y al ser esclavos de Cristo vivimos una vida mucho mejor. Pero ser esclavos de licor, ser esclavos de la farándula, ser esclavos de los amigos, ser esclavos de todo. Entonces, antes que nosotros entendamos lo que es el matrimonio, ¿de dónde hemos salido? Y si estamos otra vez nuevamente de la misma manera. Romanos 6:23. Antes éramos esclavos del pecado. Y la paga del pecado, dice, es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado, la esclavitud del pecado, lo único que nos tenía es confinados a la muerte. Romanos capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. No, recuerda, esclavos del pecado, esclavos de Satanás. Satanás era nuestro amo. Es lo que estamos mirando en este momento. A todo esposo, a todo matrimonio, esposa y esposo, padre y madre, te estoy haciendo que reconozcas tu pasado, de dónde Dios te trajo hasta este lugar y cómo es que debemos proseguir de aquí en adelante. Si hemos estado haciendo las cosas mal, ok, vamos a enrumbarnos otra vez a la luz de la palabra, pero no a la luz de la razón. No. Efesios capítulo 2, verso 12. ¿Por qué razón nosotros hacíamos todas esas barbaridades? Efesios 2:12 dice la palabra, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Vivías sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era la condición del esposo y de la esposa antes de venir a Cristo. Pero tenemos una noticia. Cristo nos dio la libertad. Ahora estamos nosotros como esposos y como esposa, matrimonio. Somos un matrimonio. El ejemplo más claro puedo poner a mi esposa y yo. Mi esposa y yo éramos antes esclavos de Satanás. Y vivíamos en la farándula, vivíamos en el mundo, en los vicios y pasatiempos que el mundo ofrece. Un matrimonio, una pareja, esclavos de Satanás, marido y mujer. Ahora, presta atención a esto que es doloroso saberlo. Una persona inconversa, mi esposa y yo, éramos nosotros esclavos de Satanás antes de conocer a Cristo. Y nuestros hijos nacieron siendo ¿qué? Esclavos de ¿qué? De Satanás. Por eso es importante que cuando un niño nace, decir, Señor, aquí te traigo, Señor, porque te conozco y porque tengo temor de ti, Señor. Porque ayer estaba muerto y ahora estoy vivo. Matrimonios que intentan tocar el cielo con las manos, tratando de ser buena gente entre ellos, jamás van a lograr si Cristo no los liberta primero. ¿Cómo quisiera vivir bien? Buscan psicólogos, buscan terapeutas y una cantidad de cosas para tratar de vivir bien, pero a la larga terminan viviendo de la misma manera. ¿Por qué? Porque sencillamente siguen siendo esclavos de Satanás. Y recuerda que cada persona, dice la escritura que acabamos de leer, se somete a aquel quien es su amo. Esclavos de Satanás. Pero viene Cristo y nos liberta. Esa es la buena noticia. ¿De dónde hemos llegado? El matrimonio está llegando desde el mundo a los pies de Cristo, y esa es la idea. Y siendo aún pecadores, Cristo nos dio la esperanza. Quiero que lean por favor 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, entonces Cristo aparece en la escena. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, dejamos de ser esclavos de Satanás. He aquí todas son hechas nuevas.
Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Y cómo lo hizo? En el versículo 21, al que no conoció pecado, ¿a quién? A Jesucristo. Por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Entonces, Cristo aparece y nos rescata y compra nuestra vida, nuestro matrimonio. ¿Y sabes qué? ¿Por qué crees que la palabra de Dios dice, Pedro le dice al carcelero, ¿sí? Le dice al carcelero, el carcelero dice, ¿y ahora qué hago? Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. O sea, tus hijos también. Qué importante es que el hombre de casa, la cabeza del hogar, tenga conocimiento de Dios y sea temeroso de Dios. Qué importante es. Salvo tú y tu casa. Salvado, comprado. Entonces Cristo viene y compra de la esclavitud de Satanás, ahora nos traspasa de la muerte a la vida. El matrimonio ahora empieza a tener otras normas, otras reglas, otra manera, otra forma, otro lenguaje, otra manera y forma de vivir y de ser en el matrimonio, hasta los hijos y todo el trato. Y eso tú y yo, escucha, si tú y yo, siendo cristianos y aún todavía a nuestras esposas le tratamos con palabras obscenas, que cuando en el hombre viejo le tratábamos a nuestras esposas, hija de Caín, hija de la gallina, si aún así le tratamos, déjame decirte algo, tienes que revisar tu vida. Porque probablemente no tengas a Cristo en tu corazón. Porque probablemente no tengas a Cristo dentro de ti. Solo sea un espejismo y solamente sea una idea loca nada más. Recuerda Mateo 7:21, ¿qué es lo que dice? Muchos en aquel día dirán, Señor, Señor, en tu nombre. Yo también estaba diciendo aleluya. Y yo te diré, no te conozco, porque solamente conozco a aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nunca lo olvides. ¿Te das cuenta que este tema del matrimonio está tomando un extraño inicio? ¿Qué tiene que ver todo esto con el matrimonio? Te llevaré hasta el núcleo del matrimonio para que entendamos el misterio que dice Pablo entre Cristo y la iglesia. Ok, entonces leamos otro texto más, Primera de Pedro 1:18, dice lo siguiente: sabiendo que fuisteis rescatado por Cristo de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, la herencia de papá y mamá, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Esto fue lo que pagó Cristo por comprarte a ti cuando estabas esclavizado por Satanás, y ahora tu casa, tu familia y tus hijos han sido comprados a precio de sangre, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Verso 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros. 21, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Verso 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Un matrimonio rescatado, un esposo rescatado, una esposa rescatada, una familia rescatada. Por esa razón hay una diferencia muy grande entre la familia que tiene a Cristo en su corazón que una familia que no tenga a Cristo en su corazón. Una familia que tenga a Dios como el centro del hogar, a una familia que no tenga eso. Hay una gran diferencia. Hay una inmensa diferencia. ¿Cuántos han llegado a la casa de algún amigo, pariente, y usted encuentra un rótulo que dice: en esta casa reina Cristo? ¿Han mirado eso? O de pronto tienes tú mismo en tu casa: en esta casa Dios es el que habita. En esta casa Dios es el jefe.
Algunos son más atrevidos. En los carros, en los buses generalmente existe, y ahí suben los buses y dice: Cristo es mi copiloto, Dios es mi copiloto. O sea, Él es mi ayudante cuando yo no puedo, pero como yo sí puedo, Él lo dejo dormir ahí en la cama. En el hogar, en la familia, de la misma manera. Cristo es un amuleto en una familia tradicional religiosa. Cristo es nada más, es una estampa sobre la nevera. Cristo nada más es un adorno, es una cereza sobre un helado, nada más Cristo. Pero no. Por eso es que la Escritura debe marcarnos a nosotros como familia, como matrimonios, como esposos, como esposas. Y lo que le estoy contando, lo que le estoy explicando en este momento es lo que la Escritura nos va a enseñar más adelante. Entonces, dice Romanos 5:8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De esa manera Él compró, Él nos redimió. Romanos 6:2-14, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Si ya Dios nos ha transformado, ya no somos como los del mundo, ya no, nosotros somos diferentes. Recuerda, ya como hijos de Dios somos ejemplo. Hey, esposos cristianos, esposas cristianas, nosotros ya no somos igual que los demás, somos ejemplo. Es que mis amigos, compañeros de trabajo me invitaron a una fiesta y tú sabes, si yo no voy, ¿qué van a pensar de mí? Oye, ¿eres hijo del diablo o eres hijo de Dios? Hijo de Dios, entonces compórtate como un hijo de Dios. Pero me voy nada más, ya vengo. Entonces tu naturaleza te está invitando a identificarte lo que verdaderamente eres. Yo no sé si están comprendiendo. La familia que ha sido comprada a precio de sangre tiene una actitud diferente. El hombre, el esposo es diferente. Si antes como esposo eras un irresponsable con tu esposa, cuando ya eres cristiano tú tienes que ser responsable con tu esposa. Hoy tenemos un serio problema. Esto lo abordaremos en el tercer martes, acerca de esta desigualdad en cuanto al hombre y a la mujer. Porque hoy la mujer es 3 veces explotada. Ojo, explotada como esposa, explotada como madre y explotada como empleada. Es una vergüenza hoy por hoy la mujer. Y perdónenme, mujeres que se encuentran acá, esta historia de la liberación femenina y que las mujeres estamos al mismo nivel no es otra cosa más que un espejismo y un engaño. Explotada por todo lado. Anteriormente, en las edades tempranas, la esposa, digamos así, aceptando lo no aceptable, que la esposa era explotada por el esposo. Ya. Y ahora se hicieron libres para ser explotada por el esposo. Ojo, por el jefe en el trabajo, por los hijos y muchas de las veces por el amante. Entonces, el matrimonio cristiano tiene que tener un sello, una identidad. Y una iglesia con matrimonios saludables, por eso fue la intención de preparar esta serie con la congregación y que sea llevada hasta nuestro canal para que muchos puedan ser alimentados con este conocimiento. Entonces, y por último, hablando nosotros acerca de que Cristo nos dio la libertad, yo quiero que ustedes lean juntamente conmigo 1 de Pedro 2:21. 1 de Pedro 2:21. Sé que están pensando ustedes, pero hasta ahora no hablan de matrimonio absolutamente nada. Le estoy llevando hasta el punto más preciso en cuanto al conocimiento de la familia. Recuerda que el tema es familia, matrimonios e hijos. Por lo tanto, tenemos que ir paso a paso. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. 2:21 hasta el 25, dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Verso 24:
quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, dice que Cristo dio el ejemplo para nosotros los esposos, para las esposas. Cristo dio el ejemplo, y ese ejemplo está bien especificado en el libro de Efesios capítulo 5, que lo miraremos más adelante. Ahí está especificado Cristo del ejemplo como el esposo modelo. Chica que te encuentras acá, ya mujer casada, usted ya no tiene esperanza. Pero chica que te encuentras acá, mujer que aún estás a tiempo de despertarte aún todavía, quieres encontrar un buen esposo de verdad, un hombre de verdad, de acuerdo a la Escritura. Escucha, mira a Cristo, cómo Él se comporta con la iglesia, y si es que ese hombre del cual tú te enamoraste se parece en algo por lo menos a Cristo, dice o no dice aquí que Él es nuestro ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas, entonces ese hombre vale la pena. Así no tengo un ojo, así le falte un ojo, así no tenga ni dientes, pero ese es el hombre que te va a hacer feliz a ti. Porque hoy por hoy las mujeres están buscando hombres guapos que tengan músculo por todo lado, ojos verdes, pecho peludo, ¿sí? Nalguita empinada y todo eso están buscando así, que sean y que tengan todo eso. Ese es el hombre. No. Acuérdate que los Ricky Martin están en cefalía. No, por eso es importante lo que te estoy acabando. Es Cristo el modelo del esposo a conseguir. Mujer que estás acá, es Cristo. Ahora, y la mujer casada que está aquí dice, pero yo ya conseguí, pues no se parece a Cristo, se parece al anticristo. Y ya lo escogiste. Ahora, ese esposo que tienes ahora, que ya escogiste ese esposo, ya está escuchando aquí la palabra, y es la palabra que va a transformar. Por eso es importante que estoy explicando esto como base fundamental. Pero recuerda lo que leímos al principio: oidor olvidadizo no, sino oidor y hacedor de la palabra. Así que esposos que se encuentran hoy acá, usted va a decir, no, yo no vengo el próximo martes, ya no regreso. Ya no vuelvo así porque esto está un poco medio raro, ¿sí? Lo están comprometiendo. Pensé que iban a hablar de otras cosas así como algo bonito, como de vez en cuando, ¿sí? No, ese es conocimiento puro en cuanto a la familia con relación a la Escritura, a la palabra. Entonces, fuisteis llamados para seguir las pisadas de nuestro Maestro. ¿Cómo se comporta Cristo con la iglesia? Esposo, así compórtate. La esposa dice, mi hijo, ¿escuchaste? Tienes que comportarte como Cristo se comporta con la iglesia. A ti, esposa, dice la palabra que debes comportarte como la iglesia se comporta a Cristo. ¿Y cómo la iglesia se comporta a Cristo? Hay dos formas de que se comporte. La una, esa iglesia prostituta que hay en nuestro medio. ¿Y cuál es la iglesia prostituta? La que se prostituye con otros dioses y pela los dientes a otros dioses, adoran a otros dioses, tienen otros ídolos, por ejemplo Barcelona. Ese es mi ídolo, ¿sí? Cualquier cosa que compite con Dios es un ídolo. Mujer, cualquier cosa que compite contigo es un ídolo de tu marido. Cualquier mujer que haga competencia contigo ya se convierte en un problema serio. De la misma manera, varones. Entonces, así como la iglesia se comporta con Jesucristo, ¿y cómo se comporta la iglesia con Jesucristo? Lo miraremos más adelante, de más paulatinamente y lentamente, pero te voy a explicar. Dice que la iglesia se somete a la voluntad de la palabra de Cristo. Entonces el varón dice, ¿te das cuenta? Tienes que someterte. No te sometes. Pero ¿sabes qué es lo que hace Cristo como esposo? Cristo hace dos cosas. Número uno, Él se somete a la voluntad de su Padre. Y luego de someterse a la voluntad de su Padre, la segunda cosa, dice que Él ama a su iglesia, que hasta la vida entrega por ella. Cuando un hombre haga esas dos cosas,
Se somete a su Padre eterno, que es la cabeza. Recuerda, Dios la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del hombre y el hombre la cabeza de la mujer. Si ese hombre se somete al Padre eterno, y si ese hombre da la vida por su esposa, ¿y sabes qué significa dar la vida por su esposa? El tiempo se nos acabó ya. ¿Sabes qué significa eso? Dar todo por su esposa. Y de este punto podemos hablar. Es doloroso, pero es tenaz. Hoy por hoy el hombre es un monigote en casa. El hombre necesita que la mujer haga algo para él. El hombre quiere que la mujer le apoye. Mi hija, pero tienes que apoyarme, ¿no ves que tú eres ayuda idónea? Explicaré qué significa ayuda idónea. Dios nunca entregó a Eva para que vaya a rozar el monte y vaya a amarrar los caballos y vaya. No, para eso no. Dios no mandó, no entregó a la mujer para que la mujer vaya a trabajar y el hombre pase en casa echado. Para eso no. Acuérdate que estamos hablando a la iglesia del Señor. Dios no entregó a Eva para eso. Es ayuda idónea para el hombre en lo que ella estaba diseñada para hacerlo. ¿Te das cuenta que ahora empieza a como que no me gusta esto? Y es que esa es la verdad, esa es la palabra. Muchos me han cuestionado esta serie de dos, ¿cómo se puede decir? Dos series, de dos capítulos, ¿sí? Que están en nuestro canal acerca de la liberación femenina. Hay mucha gente que me ha llamado para preguntarme aquello. Y le digo, observa bien el 1 y el 2 y luego saca tus conclusiones y responde. ¿Cómo el hombre ha perdido la identidad? ¿Cómo el hombre hoy por hoy es un monigote, un escaparate? Es como el divino niño sentado allí en ese nicho y con una velita allí el hombre ahora. No, es al contrario. Se han cambiado los roles vergonzosamente y nos llamamos cristianos y profesamos la fe de Cristo y gritamos aleluya y gloria a Dios. Es doloroso, pero es la realidad. Entonces, recuerda, nosotros, vamos a quedarnos aquí, nosotros éramos esclavos de Satanás, esposo y esposa e hijos esclavos de Satanás. Pero Cristo aparece y Él entrega su vida por nosotros a cambio del pago. El amo nuestro anterior era Satanás y nos compró a precio de sangre y ahora dice, ahora son míos ustedes. Ahora van a hacerme caso a mí. Yo soy su nuevo amo y su nuevo Señor. ¿Entendemos eso o no entendemos esto? Comprados a precio de sangre. Entonces, ya somos comprados, ya somos nuevas criaturas. Ahora, esposo y esposa tenemos que ser diferentes. Hay nuevas reglas que cumplir y que seguir. Y luego, en tercer lugar, nosotros nos vendimos a Cristo. Y no es que yo me haya vendido, no, sino Él me compró y yo fui comprado, entonces yo fui vendido. Yo mismo me vendí. Lean un verso y con ese verso vamos a dejar allí. 1 Corintios 6:20. Y continuaremos el próximo martes con esta serie. 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Por esa razón, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esposo y esposa, tu cuerpo, tu espíritu le pertenecen a Dios. Pero claro que 1 Corintios dice que el cuerpo, Efesios dice que el cuerpo de la esposa le pertenece ¿a quién? Al esposo. Y el cuerpo del esposo le pertenece ¿a quién? A la esposa. Miraremos esta correlación extraña y dice aquí que el cuerpo y el espíritu tuyo y mío, al ser comprados por precio de sangre, le pertenece a Dios, los cuales son de Dios 100%. No es nada nuestro. Entonces, ¿tu vida es tuya? No. ¿Tu cuerpo es tuyo? No. Por esa razón, esposa, por esa razón, esposo, la esposa tiene que vestirse no conforme al deseo de su marido,
sino conforme al deseo de su amo y señor. ¿Cuál es su amo y señor de la esposa? ¿Aló, aló? ¿Cuál es su amo y señor? ¿O no me están entendiendo? ¿Cuál es su amo y señor de la esposa? ¿Cuál es el amo y señor? El que le compró a precio de sangre. ¿Cristo? Es Cristo. Entonces los deseos y la voluntad de su amo la esposa debe hacer. Por eso es que cuando toquemos el matrimonio ya en profundidad, ahorita estamos yendo de la superficie hacia adentro, todavía estamos en los tobillos todavía, vamos a navegar en el tema del matrimonio. Si Cristo nos ha comprado, ¿cómo debo tratar yo a mi esposa entonces ahora? ¿Cómo me da la gana? Y el hombre dice esto: yo te trato como a mí me da la gana. Tú eres mi mujer y yo haré contigo lo que a mí me dé la gana. En otras palabras, eres mi puerquita, te compré y yo puedo hacer lo que quiera contigo. Oye, y yo soy cristiano y soy evangélico y soy obrero y soy hasta pastor. Yo hago lo que me da la gana contigo. Yo soy tu marido y tú haces lo que a mí, yo te digo, a eso tienes que hacer, como a mí me da la gana. Es que no, silencio. Es que te callas. Sí. Y nos llamamos cristianos. Escucha. Y nuestro amo, ¿qué nos dice a nosotros? Maridos, tratad a vuestras esposas como a un vaso más frágil. Maridos, amen a sus esposas, entreguen su vida por ellas. Nuestro amo nos dice y nosotros le decimos a nuestro amo: espera tantito, yo sé lo que hago. Oye, ¿qué crees que el amo, qué crees que nuestro Señor y nuestro dueño dirá? Y termino con esto. Antes de conocer a Cristo, ¿éramos hijos de Dios o de Satanás? Entonces, escucha con atención. ¿Cuál era tu suegro? Tu mujer era hija de Satanás y tú hijo de Satanás. ¿Cuál era tu suegro? Satanás, ¿no es cierto? Satanás, porque te casaste con una hija de Satanás. Entonces era Satanás tu suegro. Ahora, Cristo te compró, ahora eres hijo de Dios. Al tener a esa mujer por esposa, ¿cuál es tu suegro? Dios. Y los suegros que están acá, ¿alguien de usted está contento que maltraten a su hija? ¿Ah? ¿Sí o no? Suegras, principalmente las suegras. Cuando escuchan que están maltratando a sus hijas, las suegras se suben en la escoba y vuelan. Suben en la escoba y vuelan. De Quito a La Guaira, en la noche, al día siguiente ya está. De Manabí, ¡bum! Es increíble, porque a nadie nos gusta. Yo tengo una hija también y ruego a Dios que Dios me envíe un yerno que verdaderamente tenga temor de Dios. Yo le pido a mi Señor, le pido a Dios que así sea. De la misma manera ruego a Dios de que mis hijos puedan ser mañana hombres de bien, que puedan vivir conforme a la palabra de nuestro Dios. Entonces, mis amados hermanos, nosotros nos vendimos a Cristo y ahora nosotros ya le pertenecemos a Él, ¿sí o no? ¿Están acá? Terminemos con esto. ¿Le pertenecemos sí o no? ¿No es cierto que ya le pertenecemos? Entonces, el día martes que viene, vamos nosotros a continuar con ahora hablar de nosotros ya cristianos, ahora sí como matrimonio cristiano. Nosotros no tenemos derecho, porque el derecho que nosotros teníamos cuando nosotros creíamos tener derecho, ahora ese derecho le pertenece ¿a quién? A nuestro amo y a nuestro dueño, que es Cristo Jesús. Pero nosotros tenemos deberes que cumplir como esposos, como esposa las mujeres y como hijos, y nosotros como padres tenemos derechos, y esos derechos les voy a explicar el próximo martes. Pónganse de pie.